Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, todos auditores del Derecho de Cada Día. Bienvenidos a un nuevo programa en materia de derecho, acercando el derecho a la ciudadanía. Ahí tengo al máster muy contento porque le llegó entrenador a la Católica, anda riéndose solo, dice que va a ser el Josic de la Católica. No creo que tanto, pero bueno, los colocolinos aquí firmes, ahora entrando en una nueva etapa, listo para campeonar. Y tenemos también un futbolero, un gran amigo de la casa, un gran amigo personal, como invitado, que es el abogado don Carlos Agostinelli, magíster en Derecho Administrativo, especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás tú, Carlos Agostinelli, directamente desde Buenos Aires? Hola Claudio, hola a todos, hola a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación y quisiera comenzar brevemente estas palabras con dos recordatorios muy importantes, que no lo hice la otra vez. Uno se trata del doctor Eduardo Hamilton. Eduardo Hamilton fue, en la década del 60, uno de los más grandes juristas latinoamericanos, profesor de la Universidad de Chile. En mi biblioteca, y es un elemento de consulta, permanente. Y el otro recordatorio es muy especialmente a toda la hinchada de Colo-Colo por el brillante triunfo que han tenido, que les ha permitido conservar la categoría y no descender, ¿no? Es muy importante este reconocimiento. Muchas gracias, Carlos. Sobre todo que tú sabes con tu equipo lo que es estar en la B, lo mismo que don Miguel. Ustedes que han recorrido esos potreros que nosotros no conocemos, nos pueden contar, y a toda nuestra audiencia cómo es que se siente, digamos. Pero bueno, soslayemos estos aspectos y entremos en materia. ¿Y por qué tenemos, explicarle a nuestros auditores, a nuestros oyentes, por qué tenemos invitado nuevamente a amigo Carlos Agostinelli? Porque en su calidad de especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial, hoy día vamos a tratar un tema que es muy importante, que a medida que ha transcurrido el tiempo ha pasado de ser un regalo, un elemento de diversión, hasta un elemento hoy día de investigación, etcétera, y que ni siquiera yo sé definirlo, y por eso tenemos a Carlos acá, pero ¿qué es el dron? ¿Qué el dron? ¿Es un juguete? ¿Es un vehículo? ¿Es un medio de transporte? ¿Qué cosa es? ¿Es una herramienta? Y para contextualizar la importancia y de alguna manera las circunstancias que rodean al uso de un dron, antes de comenzar nuestra conversación con nuestro invitado, queremos que nuestros auditores escuchen un audio que dice relación con la comunicación entre un piloto de una aeronave y la torre de control. Por favor, don Miguel, ponga al aire este audio para contextualizar lo que ocurre con los drones, o lo que puede ocurrir con los drones hoy en día. Ahí arriba de Tierra Santa, muy cerca a la cabecera de pista del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, se detectó, y no solamente se detectó, sino que un avión de la Aerolíneas Argentinas que venía procedente de Lev, un Boeing, se lo lleva puesto, choca contra un dron y después pudo aterrizar sin problemas, pero obviamente afectó el morro, la nariz, la parte delantera del avión. En el momento que está aterrizando, el piloto lo alcanza a ver, y cuando aterrizó ya más tranquilo, porque la maniobra de aterrizaje lleva su control, su concentración, dijo esto. Argentina 865. Adelante, Aeroparque. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Sabe que en final corta ahí sobre Tierra Santa, Parque Norte, le pegamos a un dron?
Apa, no sabía nada. Recién me acabo de enterar. ¿Me repetiste el número de vuelo? Argentina 865, después hacemos un informe, pero quería que lo supieran. Hace 3 semanas en el mismo lugar nos cruzamos a 5 metros con un dron de estos que filman y hoy le pegamos a uno. Bueno, sí, por favor, el informe sí, te lo voy a agradecer. Bueno, te agradezco por la información, voy a estar atento y le voy a informar a los muchachos que vienen a aterrizar también. Dale, igualmente este no vuela más, el dron ese no vuela más. Y le pegamos con la nariz, y le pegaba un motor y vamos a romper el motor. Ahí estamos viendo las imágenes y el avión tuvo que dar fuera de servicio. Tuvo que ir a revisión, los técnicos de Ricardo Sirielli lo estuvieron mirando, vieron si estaba apto para seguir en sus rutas, pero este dron estaba ilegalmente volando en áreas dificilísimas, porque esa es la ruta que utilizan la gran mayoría de los aviones, de acuerdo a los vientos, la gran mayoría de los aviones para aterrizar en el Aeroparque Jorge Newbery. Es una ruta permanente, cada 3-5 minutos hay aviones que pasan constantemente y me parece que es un lugar imposible de tener un dron ahí arriba, pero se ve que querían hacer imágenes de Tierra Santa, Parque Norte, y sí. Bueno, eso es lo que terminó ocurriendo, pero... Bien, como podrán darse cuenta, queridos oyentes, esa situación que de alguna manera, ya con la calma y tranquilidad que dio el aterrizaje, el piloto la toma como modo de broma, es bastante compleja y puede ser bastante riesgosa. Más aún, tal como decía el locutor de televisión, existen en los aeropuertos, y Carlos lo puede explicar con mayor propiedad, un cono de aproximación, en el fondo, donde no pueden haber ni construcciones ni nada, y menos puede haber permiso de vuelo para un dron, porque obviamente puede afectar el aterrizaje o el despegue de alguna aeronave. Entonces, ¿qué comentario te merece esto, Carlos, para irnos introduciendo en el tema del programa de hoy? Bueno, este es un episodio que ocurrió hace algunos años y siempre quedó, y lo selecciono cada vez que hablamos de este tema, para que tomar conciencia que si bien muchas veces se lo utiliza como un juguete, bueno, puede no ser un juguete. Para que nos ubiquemos, el Aeroparque Jorge Newbery es el aeropuerto doméstico de la ciudad de Buenos Aires, que está a la vera del Río de la Plata, y ahí está hablando de la cabecera norte, es decir, los aviones casi todos aterrizan por el sentido de los vientos en esa zona. Detrás del aeropuerto hay unos parques, y ese Tierra Santa es un parque temático, ¿no?, que representa lo que era Jerusalén. Bueno, se ve que ahí alguien estaba jugando con un dron y está en la final corte, es decir, cuando ya la aeronave ya está aterrizando. Es una situación, es una operación bastante marginal, no es que sea peligrosa, pero es una situación donde lo que pasa puede ser grave. En este caso, como bien dice el piloto, si se hubiese producido la ingesta del dron, es decir, si el dron entraba en una turbina, podía romper el motor. Obviamente que las aeronaves están equipadas para aterrizar con un solo motor, pero le está agregando un factor extra de riesgo absolutamente innecesario. Es decir, no se puede en las cabeceras de los aeropuertos y en las zonas. Hay zonas que están absolutamente prohibidas, que bueno, en este caso fue vulnerado. Ahora, la pregunta primera era, ¿qué es un dron? Bueno, drone es una palabra inglesa que significa, o de origen inglés, que significa zumbido. Algo que ver con las abejas o el abejorro, porque es el ruido que hacen estos aparatos, ¿no? Entonces, es lo que se ha popularizado. También se lo denomina aeronaves pilotadas a distancia, o sea, sistemas
no pilotados aéreos, o sea, tiene varias denominaciones, pero popularmente se lo conoce como dron. La gama de drones que existe es prácticamente infinita, porque hay algunos que pesan gramos y otros que son de muchos kilos, ¿no? Muchos kilos de despegue. Te interrumpo un poco para graficarle esto a nuestros auditores. Hay drones que su precio va desde 35.000 pesos chilenos a 1 millón de pesos. O sea, estamos hablando de, tal como tú dices, por tamaño, por envergadura, por complejidad o por desarrollo, son desde lo más elemental a unos muy sofisticados y grandes. Sí, bueno, como ocurre siempre, como ocurre justamente en casi todos los adelantos tecnológicos de la aviación y de la aeronáutica, comienzan teniendo una utilización militar. Los drones existen hace muchísimo tiempo. Vos fíjate que el artículo 8 de la Convención de Chicago, que de 1945 ya prevé la existencia de aeronaves sin piloto, sobre una serie de permisos que tienen que tener. Es decir, que ya desde el comienzo existían los drones, también no de la manera que existen ahora, pero ese concepto era conocido. Lo que ocurre es que tenemos drones que son de recreación, ¿no? Que son los que tiene acercamiento la mayoría de la gente, como un juguete, como una diversión, como le gusta sacar fotografías, filmar, etc. Después tenemos drones militares, como por ejemplo el Predator norteamericano, que ustedes imagínense que está volando en algún teatro de operaciones, que puede ser, no sé, en Afganistán, y el operador está en Oklahoma. Y hay películas reciente que vi en Netflix que trata de ese tema. Es decir, está en el otro continente comandando esa aeronave. Esto para ponernos en dimensión. Entonces, desde los de recreación, que son muy pequeños, yo por ejemplo tengo uno que me compré hace algún tiempo, que es el más sofisticado de los que son de recreación. Pero después hay para diversas utilidades, diversas funciones. Ahora, como este es un programa de divulgación jurídica, vamos a tratar de definir qué es un dron para el derecho. Y bueno, yo así y pido disculpas anticipado y disculpas a los colegas especializados chilenos, a Tito Muñoz y tantos amigos que tenemos allá, pero me he tomado el atrevimiento de revisar algunos artículos del Código Aeronáutico chileno. Que no voy a descubrir nada nuevo, porque en realidad una de las características del derecho aeronáutico es la uniformidad, es decir, que casi todos los códigos aeronáuticos, con mayores, menores precisiones, detalles, dicen lo mismo. Perfecto. Fíjense, el artículo 27 del código dice más o menos, ¿no? Todo vehículo, ¿qué es una aeronave? Define el concepto de aeronave. Dice, todo vehículo apto para el traslado de personas o cosas destinado a desplazarse en el espacio aéreo. Sigue la definición, pero esto es lo importante. Vamos a detenernos en esto. Según esta definición, el concepto de dron entra perfecto. O sea, sería, según el artículo 27 del Código Aeronáutico chileno, una aeronave. Es una aeronave. Pero, si vamos un poco más adelante, el artículo 64 dice que toda aeronave debe llevar un comandante a bordo. Y ahí empiezan las complejidades. Ahí empezamos con la complicación. Y el artículo 78 dice que toda aeronave debe despegar y aterrizar de un aeródromo. Otra complicación. O sea, justamente el dron está preparado no para eso. El dron, como popularmente lo conocemos, después podemos ver algún tipo de aplicación donde esto puede tener alguna variación. Entonces acá está la primera pregunta. ¿Es una aeronave o no es una aeronave? Los que se quedan con el artículo 27 dicen que sí. Los que avanzan un poquito más dicen
que no. Y perdón, para explicarle a nuestros auditores, ¿qué importancia tiene determinar o identificar a un dron como aeronave? Además de sujetarlo a ciertas particularidades en su regulación. Bueno, y la principal, la importancia radica en definir al dron como una aeronave, que le vamos a aplicar las disposiciones del Código Aeronáutico, especialmente en materia de responsabilidad. Tú sabes que la responsabilidad aeronáutica es limitada, ¿no? Explica un poco más eso, por favor. Está sujeto, claro. Cuando se produce un accidente de aviación, dentro de la responsabilidad civil contractual, es decir, un pasajero compra su billete y tiene un accidente, tiene derecho, salvo casos excepcionales y demás, pero como principio general, tiene derecho a una indemnización que está limitada. Por ejemplo, en la Argentina son 1.000 argentinos oro, según el Código Aeronáutico, que es más o menos unos $75.000, era más o menos. Ese es el límite de responsabilidad. En cambio, si no la consideramos aeronave, vamos a aplicarle el régimen general de responsabilidad civil, que no tiene ningún límite. Claro. En el caso del dron, además, hay un aditamento que es el tema de daños a terceros en la superficie, que también es limitado. Es decir, se cae una aeronave, provoca un daño y es responsable de esos daños y perjuicios, pero la responsabilidad va a estar limitada por el peso de la aeronave. Entonces, imagínate que un dron que tenga un determinado porte, pero que pese más de 10 kilos, y impacta con una central nuclear y provoca un desastre nuclear, bueno, va a tener, aplicando las normas del Código Aeronáutico, va a tener una limitación de responsabilidad ínfima, que si aplicáramos el régimen general de responsabilidad. Carlos, perdón que te interrumpa. Tanto es así. Carlos, perdón que te interrumpa. ¿Y ha habido algún fallo de los tribunales de justicia que se haya inclinado por una u otra postura en un caso de daño? ¿Conoces tú algún fallo? Sí, acá ha habido varios, pero bueno, fueron casos menores, porque en realidad, por ejemplo, yo, mi primer artículo que escribí sobre este tema data del año 2009, o sea, los drones eran algo absolutamente incipiente, donde hablaba de estos temas y yo definía que era una aeronave, pero que teníamos que modificar el Código Aeronáutico, es decir, darle una regulación específica sobre este tema. Muchos otros, incluso yo me inclinaría a firmarlo en Chile, porque en Chile ocurre lo mismo que en la Argentina. La regulación de los drones vino por la autoridad aeronáutica administrativa, mediante una serie de disposiciones, y en Chile creo que es la DAN, que es una denominación 151, habla de aeronaves pilotadas a distancia. En Argentina habla de vehículos aéreos no tripulados, es decir, se cuida específicamente en no utilizar la palabra aeronave. Perfecto. Entonces, yo particularmente sostengo que se trata de aeronaves, pero que no tienen relevancia para el derecho aeronáutico. Es decir, son aeronaves que se regulan por el régimen del derecho civil. ¿Por qué razón? Porque el derecho aeronáutico no está pensado para este tipo de aparatos. Es decir, el matrimonio aeronave y comandante es indisoluble. Nadie puede pensar en la existencia, o sea, nadie que hizo los códigos aeronáuticos pensó que eso estaba destinado a aeronaves no con un comandante, con un responsable. Entonces, cuando no está regulado, el Código Aeronáutico chileno también lo sostiene,
vamos a aplicar el régimen general, es decir, el régimen de legislación general. Acá en Argentina ha habido casos de accidentes y sobre todo de lesiones provocadas por drones. Uno ocurrió en el microcentro, que había en una plaza, en la Plaza Constitución, donde había alguien que estaba jugando con el dron, perdió el control y se cayó en una parada de taxis y lastimó a 2 o 3 personas. Bueno, ahí se condenó a los daños y perjuicios por unas lesiones leves, pero hubo un procesamiento penal incluso, por lesiones culposas. Otro caso que es muy común, utilizar los drones para filmar espectáculos artísticos y también en un recital de rock, un dron le impactó a uno de los guitarristas y le lesionó la cara. La particularidad de este caso es que cuando fueron a ver qué había pasado con el operador, el olor a vino que tenía era pronunciado, entonces ahí se dieron cuenta de cuál había sido la causa del accidente. No fueron casos donde se condenó al propietario o al operador al pago de indemnizaciones sobre esta problemática. Esa es la importancia que tiene este tema. En mi opinión, insisto, se trata de aeronaves, porque tiene todas las características de la definición, pero que se encuentran reguladas por el régimen general. Sobre todo las que son de recreación, es decir, las que no tienen pues, aspectos comerciales sobre este punto. Perdón, Carlos, es que te voy a estar interrumpiendo porque hay aspectos que uno merece en duda. Atendía a las particularidades que tiene un dron, el peligro que conlleva operar un dron, ¿existe alguna limitación en cuanto a comprar un dron, a una edad para comprar un dron, a una edad para operar un dron? ¿La legislación se ha hecho cargo de estos aspectos? Sí. Las regulaciones administrativas que te decía requieren 18 años de edad. Ahora, en Argentina, se han renacido los juguetes. Entonces, los menores, bajo la supervisión de un padre, que obviamente se hace responsable de los daños que pueda existir, pero se permite que los menores puedan utilizar un dron. Ahora, ¿no hay registro de propietarios del dron? Bueno, ahí voy. Cuando supera determinado peso, que son 5 kilos, depende de la regulación, depende del país, es necesario matricular esa aeronave, es decir, identificar quién es el propietario y demás. Además de eso, existe, si es recreativo, tiene que hacer una serie de permisos y declaraciones juradas y demás, que puede utilizar perfectamente el dron, que sabe operarlo. Pero si ya tenemos una actividad específica, que se denomina normalmente trabajo aéreo, por ejemplo, si yo voy a hacer publicidad y utilizo un dron, o voy a hacer, porque la aplicación de los drones es infinita, o sea, no solamente es para divertirse y sacar fotos, sino que, por ejemplo, se utiliza en lo que se llaman misiones sucias. Es decir, si hay un incendio en un bosque y no se puede ingresar porque correrían peligro los bomberos o los brigadistas y demás, bueno, se envía un dron. Entonces, esto permite tener información para diseñar la estrategia para ese tema, que no se podría enviar una persona al medio de un incendio. Lo mismo por ejemplo, tengo un cliente que lo que hace es hacer estudios sobre fertilidad de suelos, es decir, lanza sus drones, va sacando las fotos, después las interpreta y él va aconsejando y asesorando sobre qué tipo de fertilizantes deben utilizarse. Y así, para vigilancia de tránsito, vigilancia de seguridad, en fin, estos son temas que después, si quieres, podemos ampliar porque son en la muy segunda intensos. parte del programa quiero entrar en eso. Cada una de estas actividades requieren una licencia, es decir,
una habilitación por parte de la autoridad aeronáutica que certifican que se encuentra habilitado para ejercer esa función, ¿no? Es decir, es en cuanto a la pregunta que me hacía. Y en cuanto, por ejemplo, quien opera el dron tiene que rendir algún examen ante la autoridad aeronáutica que lo acredite y revalidarlo cada cierto tiempo. Decía, depende de qué utilidad se le dé al dron, qué actividad tenga el dron, va a necesitar una determinada habilitación por parte de la autoridad aeronáutica. Si es de que se encuentra capacitado, es muy raro que se matricule, hasta pediría decir que no se hace ese tipo no tiene ese tipo de exigencias en cuanto a la utilización de las aeronaves. Acá hubo debates muy interesantes. Por ejemplo, la primera pregunta: ¿es necesario ser piloto de avión para operar un dron en forma comercial? ¿O en realidad hay que demostrar habilidades de PlayStation? Claro. Es decir, ¿de qué manera certifico la habilidad que pueda tener el operador de este aparato? Bueno, creo que Brasil en una época exigía para el operador 500 horas de vuelo en avión para poder sacar una licencia para sobrevolar zonas densamente pobladas. Es decir, los pilotos dicen que tienen que ser pilotos, los que no son pilotos dicen que no, pero esa es una discusión que es interesante. Si parece que los muchachos que saben operar PlayStation están más capacitados que los otros, ¿no? Perfecto. Y dime una cosa, ¿pueden convivir estos drones con la aeronáutica, digamos? ¿Cómo pueden convivir? Qué problema, ¿no? Porque deberían. Qué problema. Bueno, estamos en un escenario de absoluta incertidumbre, ¿no? Pero no estamos hablando del caso del audio que el señor Miguel tan gentilmente pasó, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, Federal Express en su plan de negocios tiene previsto que los aviones cargueros aterricen y al costado del avión aterrizan los drones de gran porte, llevan la carga y no hay más camiones, no hay más atascamiento de tránsito y la van repartiendo no hay más pionetas, todo el país a donde quieran. Exactamente, no hay más. No, directamente lo pueden ir haciendo. Entonces, esto se llama la integración del espacio aéreo. En la actualidad, los drones vuelan en espacio aéreo segregados, es decir, separados de lo que es la aeronáutica comercial. Es decir, no pueden ingresar al espacio aéreo comercial, digamos. No, legalmente no podría haber una colisión, en teoría, sobre estas aeronaves. Pero el futuro es ese. El futuro es que aterrice una aeronave, que aterrice un dron, que aterricen 5 drones, que aterricen 10 aeronaves, y luego van todo eso. Todavía hay avances de la integración del espacio aéreo. Europa y Estados Unidos están muy interesados en que esto suceda, pero bueno, ese es el gran desafío del tema. El problema es que todavía es una respuesta que la deben dar los ingenieros. O sea, ¿cuán segura es la operación de un dron frente a, por ejemplo, evitar una colisión? Disculpa, Carlos, que te interrumpa, pero nuestro máster nos está haciendo señas ahí de que tenemos que ir a una tanda comercial. Estoy mandando el dron. Nos está mandando un dron de aviso, así que vamos a esa tanda comercial y nos reencontramos más rato, querido auditorio.
Buenas tardes, nos reencontramos, queridos auditores, después de esta breve pausa. Y ahí, don Miguel, en off, digamos, planteó la posibilidad, le preguntaba a nuestro invitado si es posible a través de un dron espiar a la vecina. Mire, don Miguel, ¿ah? Pillín, pillín. Fines académicos. Entonces, para que vean ustedes las múltiples funciones que puede cumplir un dron, espiar a la vecina. Hablábamos también que hay carreras de drones, que el dron puede significar un medio de transporte de mercadería. Otras veces se le ha utilizado ilícitamente en transportar droga o teléfonos adentro de un recinto carcelario. Entonces, Carlos, viene la pregunta de cajón. ¿Qué uso lícito tiene hoy día el dron? Porque ilícito, partiendo por ese espionaje chanta que quiere hacer don Miguel a su vecina, no lo vamos a tocar. No lo tiré yo. Es más interesante hablar de los es más interesante hablar de los ilícitos que de los lícitos, ¿no? Porque en realidad, teniendo la licencia y respetando los reglamentos, el dron no tiene limitaciones, ¿no? Por ejemplo, desde, como les decía antes, ¿no? Desde las misiones sucias, que resulta muy peligroso que intervenga una persona, a zonas de difícil acceso, como por ejemplo si hay que revisar un acueducto, un gasoducto, bueno, se envía un dron y los técnicos pueden tener una visión directa. Por eso decía que en realidad lo más interesante es analizar los casos ilícitos. Y acá tengo que decir que ya en aquella oportunidad, en el año 2009, habíamos analizado una serie de casos que luego se repitieron y que lo pusimos dentro del capítulo de la protección a la intimidad. ¿Mm? Porque imaginémonos que, como dice don Miguel, el dron permite acceder a tu casa y uno puede no darse ni cuenta de lo que sucede. Entonces, casi todas las legislaciones, en Chile también hay actos administrativos que regulan la protección de los datos personales y de la necesidad de contar con el consentimiento de la persona que va a ser filmada, o de la casa o del propietario de la vivienda que va a ser filmada, si no, eso es una actividad ilegal, como puede ser lo mismo que sacar una foto sin el consentimiento de una persona, o tomar imágenes que de manera furtiva y demás. En esto no cambia demasiado. Ahora, vos comentabas el tema del narcotráfico. Bueno, el tema del narcotráfico es un caso donde, bueno, en aquellos lugares donde, por ejemplo, que hay fronteras que tienen un muro, ¿no? El dron es ideal porque les permite, con determinados que tienen capacidad de carga, bueno, trasladar una serie de cantidad de drogas y nadie se entera. Del mismo modo ocurre con el contrabando y con este tipo de situaciones. Imaginémonos que nosotros hay toda una regulación penal sobre la interferencia de aeronaves, es decir, por ejemplo, el famoso secuestro de aeronaves, se lo llama así, no sé, secuestro de aeronaves, que en realidad no es un secuestro, sino que es un apoderamiento ilegítimo de aeronaves. ¿Me acuerdan? El famoso terrorista que se apodera de aeronave y en la década del 60 íbamos a Cuba, ahora hacen esto, o el 11 de septiembre que atacaron las torres gemelas. Bueno, todo eso se podría hacer con un dron. Ahora, fíjate cómo va cambiando la óptica de todas estas cuestiones, ¿no? Porque ¿qué es lo que tengo que proteger? ¿El dron o la estación de comando? Porque la estación de comando puede estar en una aeronave, puede estar en tierra, puede estar en un buque, es decir, puede estar en otro lugar. Y entonces yo simplemente ingresando a un lugar me apodero de un dron y hago un desastre.
no nos quedemos en el dron de recreación, ese que es chiquito que usan los niños. Estamos hablando de, tengo noticias que en algún país asiático hay drones que son capaces, están en capacidad de transportar varios decenas de personas sin piloto. O el Predator, por ejemplo, puede hacer vuelos de muy larga distancia. Es decir, de muy largo alcance. Entonces, va cambiando la óptica de esta situación. Hay muchos fallos, incluso precedentes jurisprudenciales, incluso recientemente en Chile, sobre la protección de la intimidad en cuanto a la obtención de datos e información mediante drones. Es decir, que cuando la policía, una investigación penal, necesita una orden judicial. Es decir, más o menos el criterio es que es legal la obtención de pruebas si se pueden obtener a simple vista. Es decir, si yo estoy caminando por, no sé, Las Condes, por decir algo, y veo un jardín que tiene una plantación de marihuana, bueno, es una cosa. Ahora, si yo posiciono un dron y empiezo a filmar y sacar fotografías de ese lugar, ahí necesito una orden judicial, porque estoy invadiendo una propiedad privada. En Chile, justamente se anularon procesamientos porque faltaba esa orden judicial que permitiera o habilitara el uso de dron para obtener esa prueba que se consideró de forma ilegal, ¿no? Claro, hoy un poco el caso de nuestros auditores se trata para acreditar este narcotráfico, estuvo la filmación de un dron que se posicionó sobre el domicilio de los narcotraficantes. Y llegado al juicio, el defensor de los acusados, digamos, señaló que esa prueba era ilícita porque había sido, llevada a cabo sin autorización judicial previa, afectando el derecho de propiedad, de intimidad, etcétera, etcétera, de manera que esa prueba que era decisiva, el juez la excluyó de la prueba válida en el juicio, y sobre esa exclusión no fue posible establecer la operación de narcotráfico y los narcotraficantes quedaron libres. Y esa resolución dictada por un juez de primera instancia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, si mal no recuerdo, en el mismo sentido. Entonces, lo que está diciendo Carlos es muy importante porque en definitiva esta herramienta, esta aeronave, este elemento que pueden hacer uso las policías también tiene que sujetarse a la legislación vigente. Entonces, es muy importante lo que tú señalas. Pero como contrapartida a esto, bueno, he estudiado bastante. Hay dos casos en Chile muy conocidos. Uno es el caso Globos y el otro es el caso Drones. En el caso Globos... de vigilancia, para explicarle a nuestra audición. Exacto. El caso Globos se trataban de unos globos aerostáticos sofisticados, donde la Municipalidad de Las Condes y la de Lo Barnechea compraron esos globos para hacer vigilancia urbana, ¿no? Lo mismo ocurrió con el caso Drones, que este es de Las Condes, es decir, compraron, la municipalidad, ¿no? Compró esos drones para fortalecer el sistema de vigilancia, es decir, los posicionaron en un determinado lugar con cámaras de altísima resolución y le podían ver la cara a la persona y demás. Entonces hubo planteos sobre la violación al derecho de la intimidad y demás, ¿no? Hubo recursos de protección. Bastante parecido, claro, es bastante parecido a la situación de que se instale una cámara en un espacio público
para vigilancia, ¿no? Porque si yo la tengo dentro de mi casa no tendré ningún problema. Ahora, si yo estoy en una plaza, ahí empieza la cuestión de la intimidad y, en fin, todo ese tipo de cuestiones. En los dos casos, la Corte de Santiago confirmó la licitud, o sea que es lícito que las municipalidades puedan utilizar este tipo de equipamiento para vigilancia y que no estaba en juego la intimidad de las personas, porque no era la finalidad esa. O sea, la finalidad no es ver si un señor está con una señorita en una plaza, sino que es obtener información de la seguridad que pueda estar en esa urbanización, ¿no? Es decir, son dos casos bastante diferentes al anterior, en puntos de común, porque se utilizan drones para obtener información, pero en un caso necesitaba orden judicial y en el otro caso es una medida de carácter preventivo policial que era justamente para prevenir o para aumentar la seguridad en el barrio de ese tema. Es decir, me parece que son dos casos que, bueno, estos son de Chile, o sea, que son jurisprudencia que vigente ahí en Chile sobre el tema de drogas. Quizás la diferencia con el caso anterior que analizábamos, Carlos, esté en el carácter público de los espacios que vigilan estas aeronaves o globos respecto del caso de los narcotraficantes, que era una propiedad privada. Quizás ahí esté la gran diferencia. Bueno, está muy bien, pero no sé, supongamos que una persona esté en un espacio público, confiado que está en un espacio público y que está haciendo algo inconveniente, para no entrar en detalle. Y él no está enterado que lo están filmando, o sea, que lo están observando. Sí. Entonces ahí entra a ver cuál es la utilización que se hace de esa información, es decir, cuál es la finalidad por la cual los estados tienen esa limitación de la libertad de las personas, porque en realidad es por una razón de interés general. Ahora, si yo en realidad lo que estoy haciendo es filmando personas que hacen determinadas cosas en el espacio público y luego las utilizo de una manera ilegal, bueno, la culpa no la tiene el dron ni la tecnología, sino el mal uso que se hace de esta situación. Esto es lo mete en una situación medio confusa, ¿no? Es decir, pero es un problema de la sociedad actual, que es la sociedad de la vigilancia que los estados tienen sobre todos nosotros. Es decir, uno va caminando por la ciudad de Buenos Aires o de Santiago, lo que sea, y ni se da cuenta que lo están filmando y lo están registrando y viendo a dónde va, a dónde viene. Ahora, si después una señora celosa pide esas filmaciones para utilizarlo en un juicio de divorcio, bueno, habrá que ver ahí en ese momento si eso se puede utilizar o no se puede utilizar, porque la finalidad no es esa. Señora o señor. Por ejemplo, te pongo otro caso para que tú lo analices. En Chile, me imagino que en Argentina también, ha ocurrido recientemente gran llegada de inmigrantes a través de pasos fronterizos ilegales, fundamentalmente en el caso chileno a través del desierto, Bolivia, el sector del Colchane específicamente. Entonces, puede la policía, carabineros, etcétera, hacer uso de drones para el control de ese tráfico ilícito de inmigrantes. Sí, indudablemente. Si es una herramienta de vigilancia, como puede poner una cámara de televisión, un sistema de captura de imágenes para justamente vigilar la cuestión. Lo que no se podría hacer es utilizar esa información para fines distintos a lo que es el control inmigratorio. Pero si una de los... Es decir, la tecnología no tiene que estar peleada con la legislación. Obviamente que siempre es preferible que haya una regulación legal o al
menos administrativa de esta utilización, porque nos da lo que se llama la seguridad jurídica. Siempre pensemos que primero aparece el hecho técnico, sí, aparece la aeronave, aparece el dron, y luego viene la regulación jurídica, vienen los problemas jurídicos. Es decir, cuando los hermanos Wright, a principios del siglo XX, los hermanos Wright eran unos fabricantes de bicicletas que hicieron un mecanismo parecido a una bicicleta y con eso le pusieron alas y pudieron volar, si es que era volar, más o menos 20 segundos. Y eso se lo considera como el primer vuelo conocido. De la aviación, claro. Claro, el hito inicial. No sé si fue un vuelo, porque fueron 20 y pico de segundos, pero bueno, supongamos que es eso. Bueno, de ahí a todo el desarrollo posterior, ha habido regulaciones, algunas quedaban cortas, otras... entonces, siempre es conveniente que ante este tipo de cuestiones que pueden llegar a ser discutidas, exista una regulación, pero así, la pregunta es, ¿puede la policía utilizar un dron para un control fronterizo? La respuesta, no dudo, sí, no tengo dudas. Sí, me imagino que debe tener miles de usos en materia forestal, en materia de incendio, en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Sí, de control de tráfico, control de tránsito. Sí. De control de tránsito, es decir, la posibilidad de anticipar y de avisar que hay accidentes más adelante para que la policía o los agentes de tránsito tomen medidas precautorias para que no se produzca un atasco y demás. O sea que no es solamente una cuestión de recreación o de sacar fotografía, o como dice don Miguel, bueno, con estas intenciones espurias. Dolosas, esas intenciones dolosas que tiene don Miguel. No. Y también, bueno, obviamente que no creo que le dé la señorita que vive ahí, que dé consentimiento para eso. Bueno, uno nunca sabe, ¿sí? Qué sé yo. No sé qué es lo que pueda pasar. Pero no es solamente para eso. El dron realmente tiene, digamos, hay cuestiones comerciales que hasta hace unos años parecen increíbles. Hay una empresa rusa que reparte pizzas. A través de drones. A través de drones. Amazon tiene un sistema de delivery de objetos pequeños a través de drones. Es decir, es llevarlo, te lo dejan en la puerta de tu casa, se desprende el paquete, te lo deja ahí en la puerta de tu casa y el dron se va. Hay cientos de aplicaciones comerciales sobre este punto. Es más, el doctor Santiago Dostinelli, que tú bien conoces, su tesis de grado fue justamente la utilización comercial de los drones puerta a puerta. Es decir, que sería, según la tesis de él, el primer caso de un courier, o un sistema de puerta a puerta, exclusivamente aeronáutico. Porque ahora, por ejemplo, yo acá tengo habitualmente un puerta a puerta, necesito un tramo aéreo, pero después necesito un tramo terrestre. Claro. Entonces le voy a aplicar las normas aeronáuticas o civiles de acuerdo al tramo que se regule. Acá sería un caso exclusivamente de una cuestión aeronáutica, ¿no? Después veremos cuál es la normativa que se aplica, pero va variando la concesión. Es decir, el puerta a puerta hecho por drones, bueno, ya tiene una patente de utilización en Estados Unidos, en varios países, ¿no? Que desde pizzas a libros pueden entregar Carlos, con este tipo de... Antes que se nos vaya el programa, porque nos quedan pocos minutos, una pregunta: ¿cuál es el límite de altitud que puede alcanzar un dron para no interferir con las aeronaves comerciales, militares, bueno, etcétera? Las de recreación, pueden tener una distancia de hasta 30 metros de altura,
estoy en la duda, si son 10 metros de altura y 30 metros de longitud. ¿Ya? Y siempre tiene que tener control visual, no se permite el vuelo nocturno. Perfecto. Y las otras que no son de recreación, hay zonas donde está permitido su utilización y hay zonas donde está prohibido. Por ejemplo, en el caso de las cabeceras de los aeropuertos, las zonas restringidas de los aeropuertos, por ejemplo, los parques nacionales. Claro. Me dice, ¿cómo los parques nacionales? Sí, porque, a ver, la mayoría de estos aparatos tienen baterías de litio y si se cae una aeronave, un dron en un lago, lo contamina. Perfecto. Entonces, ¿se puede filmar en un dron? Sí, claro que se puede filmar con un dron en un parque nacional. Pero en realidad tengo que pedir una autorización, tengo que hacer determinadas tramitaciones diferentes. O sea, no puedo ir con mi dron y ir a cualquier parque nacional, las Torres del Paine, por ejemplo, a filmar, ¿no? Hay regulaciones específicas que me van a decir, no señor, porque usted puede contaminar el ambiente. Bueno, Carlos, lamentablemente se nos ha pasado volando el tiempo. Estamos llegando al término de estamos en un tema de derecho aeronáutico, así que como es de derecho aeronáutico, está bueno que se pasó volando, ¿no? Claro, por eso se nos ha pasado volando en drones. Sí. Don Miguel le quedó claro que no puede espiar a su vecina por más atractivos que ella pueda tener. Así que, no, pero cualquier cosa yo digo, hable con Claudio Escudero, es un abogado de Sepúlveda Escudero, que él me recomendó hacer esto, así que hable con él. No, la única condición que yo le pondría es que nos invite. Bueno, queridos amigos y auditores, vamos a despedir este programa agradeciendo a Carlos, agradeciendo a nuestro máster, a don Miguel, tan simpático que colabora con este programa. Y bueno, invitarlos para el próximo martes a reencontrarnos, pero antes que queremos que Carlos se despida de sus oyentes, de su audiencia. Bueno, muchas gracias, Claudio, tan gentil como siempre. Saludos a la firma Sepúlveda y Escudero, con el cual tengo lazos de amistad, de profesionales y de hace muchos años. Saludo a los socios de la misma, a la familia de ustedes. Y bueno, nos vamos a ver dentro de poco en las eliminatorias nuevamente, así que veremos qué pasa. Así que sí, veremos qué pasa. Un gran abrazo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Bueno. Cuídense. Bueno.